Vamos a abrir la palabra de Dios en la primera epístola canónica del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda lectura del día de hoy, es decir, primera de Corintios 1 del 4 hasta el 9. Continuaremos la exposición de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si usted nos está visitando por primera vez, déjeme decirle de manera muy breve que en el sitio web de la iglesia podrá encontrar un enlace para los videos de esta serie, de los sermones de esta serie, suponiendo que usted estuviera viniendo por primera vez el día de hoy. Ahí podrá usted encontrar los dos sermones anteriores para tener contexto si así lo desea. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias por los niños de la iglesia. Muchas gracias por verlos cantar, leer la palabra, orar y aún hasta predicar, Señor. Bendito seas por los niños y niñas que levantaron la ofrenda. Bendito seas por los niños que hicieron las transiciones con invitaciones a la iglesia, llamados a la iglesia a orar, a responder, etc. Muchas gracias, bendito Dios, porque nos bendices con esta generación de niños que se está levantando en nuestra iglesia. Señor, queremos ser obedientes al llamado, al mandato específico, explícito que has dado en tu palabra, llamando a tu pueblo a participar en tu misión generacional, llamándonos a no ocultar de ellos las maravillas que tú has hecho, sino por el contrario, Señor, declararles tu palabra, criarles en la disciplina y amonestación del Señor. Padre, te rogamos que tengamos en nosotros el deseo puesto por ti, Señor, de ser fieles a la tarea que tú nos has dado como padres y como generaciones mayores de la iglesia. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo obre tanto en aquel que predica como en todos los que escuchamos tu palabra. Rogamos, Señor, que abras nuestro corazón a la exposición de tu palabra y pedimos precisamente que lo que se va a escuchar sea una exposición de tu palabra y no opiniones personales, comentarios jocosos o entretenidos, comentarios políticos, tips para una vida mejor, sino que sea una exposición de la palabra, Señor, que salió de tu boca y fue escrita por el apóstol Pablo sin error alguno y que fue preservada para nosotros el día de hoy. Permite entonces que quien predica, Señor, no sepa otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, Señor. Y permite que la predicación de tu palabra vaya acompañada por el poder de tu Espíritu Santo para que haya transformación en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te rogamos todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta para ustedes y también para mí. ¿Es usted, eres tú, niños, ustedes también? Piensen y contesten esta pregunta. ¿Son ustedes esa clase de personas que cuando ven una hoja en blanco que tiene un punto negro, tienden a fijarse en el punto negro y no en la hoja blanca, en el resto de la hoja? ¿Son ustedes esa clase de personas? Yo debo confesar que tengo esa tendencia. Es uno de mis quebrantos en los que el Señor todavía continúa trabajando. El Señor sigue restaurando por su gracia mi vida. Tengo esa tendencia a enfocarme en el punto negro, el único punto negro en toda la hoja blanca. Y ese punto negro captura mi atención y
y me incomoda y me molesta y estoy tratando de ver cómo puedo retirarlo de ahí. Sí, pudiera usted decir que es un caso más o menos menor de TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera que sea el caso, ese es mi quebranto y no sé si es el suyo. Si usted también tiene esa tendencia a fijarse en el punto negro en la hoja blanca. Ahora, si comparamos nosotros a la iglesia con una hoja en blanco, probablemente en esta hoja no habría solamente un punto negro, sino muchos puntos negros. Y entonces sería muy difícil no enfocarnos en todos esos puntos negros. Yo no sé si esta sea la tendencia de usted cuando piensa acerca de la iglesia, pero también puede ser que sea el caso que algunos de nosotros, sí, efectivamente tengamos la tendencia a enfocarnos en esos puntos negros. ¿Qué quiero decir? Enfocarnos en las fallas, enfocarnos en las inconsistencias, enfocarnos en las incongruencias, enfocarnos en los pecados, enfocarnos en, podemos continuar aquí dando toda una serie de categorías. Sería muy difícil para nosotros no enfocarnos en todos y cada uno de esos puntos negros. Ahora, el apóstol Pablo, como usted, también veía una página blanca con muchos, pero muchos puntos negros. Y la tentación, por supuesto, el impulso natural, por supuesto, hubiera sido para él el precisamente enfocarse en todos esos puntos negros. En otras palabras, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, él había pasado ya más o menos 1 año y medio de ministerio entre estos corintios, a quienes él les habló el evangelio de Cristo, y por la gracia de Dios muchos creyeron en el Señor Jesús y una iglesia fue fundada en esta ciudad de Corinto. 18 meses de ministerio, algo inusual, porque en la economía del tiempo del apóstol Pablo, esa era una muy grande cantidad de tiempo que él pasó en esa iglesia. Pablo tenía una misión que cumplir y normalmente no pasaba tanto tiempo en un solo lugar. Pero en el caso de la iglesia corintia, Pablo realmente pasó un largo tiempo, 18 meses, 1 año y medio allí. Bueno, al cabo de los cuales, al término de estos 18 meses, Pablo fue a otra ciudad, a la ciudad de Éfeso. Pero tan pronto como llegó a Éfeso recibió noticias no tan agradables, no tan alentadoras con respecto a estos nuevos creyentes. Y entonces Pablo fue informado de la situación que imperaba entre estos creyentes, o por lo menos personas que profesaban la fe en Cristo en esa iglesia de Corinto. Pablo fue informado de los múltiples problemas, de las múltiples situaciones pecaminosas que se encontraban en esa iglesia. Le informaron de las divisiones que había entre ellos. Se habían formado grupos, verdaderos partidos, y cada uno de estos grupos, bueno, admiraba y seguía a cierta celebridad. Algunos decían: nosotros somos el grupo de los que siguen a Apolos, un predicador muy elocuente. Otros decían: no, nosotros seguimos a Pedro. Algunos decían: nosotros somos de Pablo. Y quizá los más espirituales entre ellos decían: no, nosotros somos los que seguimos a Cristo. Y estos grupos rivalizaban el uno con el otro, eran grupos que competían el uno con el otro, se desacreditaban el uno al otro, pero quizá no era el menor de los problemas. Había otros problemas como inmoralidad en la iglesia de Corinto. Inmoralidad a tal grado
que algunos de estos corintios todavía querían seguir participando en esos cultos paganos en los que había fornicación ritual, donde había prostitutas y prostitutos para servir a los que iban a adorar ahí. Algunos de esos corintios querían seguir viviendo esa clase de vida inmoral. Otros de ellos practicaban otro tipo de inmoralidad, y quizá el más escandaloso de todos estos tipos de inmoralidad era el caso de un hombre que estaba durmiendo con la esposa de su padre, y la iglesia no solamente toleraba tal inmoralidad, sino que la celebraba. Bueno, entre estos corintios había personas que hacían un mal uso de su libertad cristiana, es decir, no eran personas que sabia y responsablemente hacían uso de la libertad que tenemos en Cristo. Competían los unos con los otros por ver quién tenía el don espiritual más grande. Algunos comían comidas sacrificadas a los ídolos, otros, bueno, tenían ideas muy raras con respecto a la resurrección de los muertos, por solamente mencionar algunos de los problemas que esta iglesia tenía. Bueno, yo no sé si usted, pero hubiera sido muy fácil para el apóstol Pablo enfocarse en todo esto. Imagínense, Pablo recibe estas noticias, y Pablo entonces, después de escribir el saludo formal, que era parte de la estructura común de las correspondencias en ese tiempo, como hemos dicho, Pablo sigue muy cercanamente la forma estándar, aunque la modifica un tanto para ajustarse a sus propósitos. Y después de la salutación o del saludo, Pablo entonces procede a la acostumbrada acción de gracias. Pablo incluye una acción de gracias en casi todas sus epístolas, menos Gálatas, por razones muy obvias. Si usted lee la carta a los Gálatas, se dará cuenta de por qué Pablo no empieza su carta de la misma manera como lo hacía todo el tiempo. Pero bueno, aquí entonces Pablo, en los versículos 4 al 9 del primer capítulo, Pablo escribe una oración. Ahora, si usted fuera el apóstol Pablo, ¿en qué se hubiera enfocado? ¿Qué es lo que usted hubiera orado? O para decirlo de otra manera, ¿hubiera sido posible para usted dejar de lado todo esto? ¿Hubiera sido posible para usted no saltar inmediatamente y empezar a reprender a estos corintios por sus acciones pecaminosas, por su falta de integridad, por sus incongruencias como cristianos profesantes? ¿Hubiera sido fácil para usted el no saltar y empezar a abordar todo esto? Probablemente no, y lo sé porque para mí no hubiera sido fácil. Pero le hago otra pregunta. ¿Hubiera usted escrito o hubiera usted dicho una oración de gratitud por estos corintios? ¿Hubiera usted escrito una oración diciendo, doy gracias a Dios por ustedes? Probablemente no. ¿Y cómo lo sé? Porque probablemente no, eso no hubiera sido, eso no sería lo que yo haría, pues, para decirlo de manera simple. Pero Pablo comienza esta carta, o mejor dicho, continúa la carta después del saludo, con una acción de gracias, dando gracias por estos corintios. Le pregunto, cuando piensa usted en nuestra iglesia, usted que es un asistente regular, y como le dije, si usted nos visita, muy probablemente ahorita usted percibirá, bueno, aquí parece que todos están muy bien con Dios, pero le invito a seguir regresando y se dará cuenta que no es así. Entonces se dará cuenta de que ninguno de nosotros aquí, ni el que está predicando, ninguno de nosotros es el producto terminado. Ninguno de nosotros está completamente entero. No, Dios todavía continúa obrando en nuestras vidas. Pero bueno, cuando piensa usted en la iglesia, usted que conoce la iglesia, si no la conoce, le invito a conocerla. Cuando usted piensa en la iglesia, ¿es fácil para usted dar gracias a Dios por su iglesia? O se lo voy a poner de otra manera.
¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por su iglesia? O mejor aún, ¿cuándo fue la última vez? Porque es fácil dar gracias a Dios en lo abstracto, ¿no? Cuando se trata de la iglesia. Es fácil decir, te doy gracias por la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted dio gracias por personas específicas de la iglesia? O mejor aún, o peor aún, según sea el caso. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por personas de esta iglesia que no precisamente se comportan como un cristiano debería comportarse? Si usted es como yo, probablemente no puede recordar cuándo fue la última vez. Pero mire al apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza esta sección de su carta diciendo, vea el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Y lo que realmente hasta cierto punto, me incomoda, si usted quiere, por lo que implica, es que Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre, constantemente. Hay un flujo de gratitud en la vida del apóstol Pablo con respecto a estos corintios. Gracias doy a Dios siempre por ustedes. Ahora uno se pregunta, a la luz de lo que sabemos de las personas a quienes él le escribe esta carta, ¿cómo es que Pablo puede dar gracias a Dios por personas como estos cristianos corintios? ¿Cómo es que Pablo puede decir, doy siempre gracias a Dios por ustedes? ¿Cómo es que puede hacer tal cosa? Ahora yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿por qué razón nosotros no solemos, para ser generoso, no solemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia o por personas que asisten a nuestra iglesia o por los miembros de nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Y qué se requeriría para que usted y yo, como el apóstol Pablo, conociendo nuestra iglesia, conociendo los defectos del pastor, conociendo los defectos de las personas que están alrededor de usted, conociendo sus fallas y sus inconsistencias y sus incongruencias, conociendo lo que conoce de las personas, ¿cómo usted podría, como el apóstol Pablo, aún así decir, Señor, te doy gracias por los creyentes, por los que forman parte de mi iglesia, Jesús? Bueno, en este pasaje no solamente encontramos nosotros la gratitud que Pablo tiene por esta iglesia, por estas personas, pero también encontramos la base, ¿sí? La base para esa gratitud. Y no solamente encontramos la base para esa gratitud, también encontramos una fuente de ánimo, de confianza, lo que le permite a Pablo ser agradecido a Dios con respecto a esta iglesia. Entonces, quiero que notemos, primero que nada, ya hemos por supuesto mencionado esto, la gratitud misma del apóstol Pablo aquí. Y quiero que noten que esta gratitud tiene que ver con tres fases, si usted quiere. Tiene que ver con algo que ha sucedido en el pasado, algo que sucede en el presente y algo que va a suceder en el futuro. Quiero que note usted también, y esto es muy importante, que Pablo no comienza la carta agradeciendo a los corintios o celebrando las obras de los corintios, o no comienza él
señalando, resaltando algún logro de los corintios, de ninguna manera. Note que esta gratitud no va dirigida a los corintios, esta gratitud va dirigida a Dios. Dios agradece no a los corintios, Pablo no agradece a los corintios, Pablo agradece a Dios. O sea, esta es una gratitud, una acción de gracias dirigida a Dios por los corintios. Y entonces, comenzando en la parte final o la segunda mitad del versículo 4, ahí encontramos la razón, la base. ¿Por qué Pablo está agradecido? ¿Por qué puede orar dando gracias por ellos? Bueno, note por favor, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Y continúa en el versículo 5 y hasta el final del versículo 8, que por cierto, todo eso en el griego es una oración grandotota, una sola oración. O sea, todo esto comprende la razón por la cual Pablo puede agradecer a Dios aún por una iglesia como la iglesia de los Corintios. Dice así: por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La razón de la gratitud para la gratitud de Pablo, la base para la gratitud de Pablo, tiene que ver no con lo que los corintios han hecho o no han hecho, sino tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Dios hizo por ellos, lo que Dios continuaba haciendo por ellos y lo que Dios haría por ellos en el futuro. Entonces el enfoque está en Dios, el enfoque no está en las personas, sino en Dios. Y esto es importantísimo para Pablo y también lo es para nosotros, si es que nosotros vamos a agradecer como Pablo a Dios por nuestra iglesia. Ahora, cuando Pablo entonces habla de lo que Dios ha hecho, él comienza hablando de la obra pasada de Dios en la vida de los corintios. Note por favor, segunda mitad del versículo 4. Doy gracias a Dios por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. También dice en el versículo 5, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia. Y también el versículo 6, el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Dios les dio su gracia, Dios les enriqueció, dice él, en todo. Y 3, el testimonio acerca de Cristo, el Evangelio, dice, fue confirmado en ellos. Comencemos entonces con lo que Pablo dice acerca de la gracia. Ya anteriormente en el versículo 3, Pablo en su saludo inicial ha hecho referencia a la gracia de Dios, a este favor inmerecido, este favor que recibimos de parte de Dios, nosotros que lo único que merecemos es la ira de Dios. Hemos recibido en Cristo su favor, su perdón, su aceptación. Hemos recibido salvación en Cristo Jesús. Y noten por favor entonces que Pablo ahora agradece a Dios por la gracia que Él, Dios, le mostró a estos corintios. ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció a Dios porque Dios le mostró gracia a un hermano, a una hermana, a ese que está sentado junto a usted, a ese que está detrás de usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios? Digo, verdad sea dicha, a veces se nos olvida ser agradecidos por la gracia que nosotros hemos recibido. Pues mucho menos vamos a ser agradecidos por la gracia que Dios ha mostrado a otros. Pero piénselo, así como usted, esa persona que profesa fe en Cristo,
Si posee fe o no posee fe, últimamente Dios lo sabe. Pero esa persona que profesa fe en Cristo, que está ahí cerca de usted, junto a usted, que le rodea a usted en esta mañana, piense usted en que esa persona, como también usted, era en algún tiempo enemigo de Dios, estaba apartado de Dios, andaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, y era por naturaleza hijo o hija de ira, o sea, merecedor de la ira de Dios, y estaba justamente condenada al castigo eterno. Esa persona estaba en ruta, estaba en dirección al infierno, pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que amó a los suyos, decidió extenderle su gracia a esa persona. Esta gracia que transforma, esta gracia que es capaz de cambiar al más ruin, al más vil pecador. El apóstol Pablo habla un poco acerca de esto, y ya más adelante, cuando lleguemos a ese punto, lo veremos en detalle. Pero en el capítulo 5, el apóstol Pablo, cuando está hablando de este asunto de la inmoralidad en la iglesia de Corinto, él dice: miren, no cometan el error de pensar que ustedes pueden continuar viviendo una vida de inmoralidad y que van a ir al cielo, que tienen el favor de Dios de esa manera. No crean ustedes que pueden hacer tal cosa. Y entonces Pablo les dice en el capítulo 6, no cometan ese error de pensar que eso es posible. Porque dice, ni los fornicarios, o sea, los que practican la inmoralidad sexual de todo tipo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por cierto, esta no es así como que una lista, digamos, exhaustiva, ¿sí? Perdón por la enfermedad que he estado batallando, tengo que tomar un poco de agua. Vaya, esa no es una lista exhaustiva. No. Estos son ejemplos nada más. Pero noten por favor, Pablo dice, miren, esta clase de personas no van a heredar el reino de Dios, o para decirlo coloquialmente, no van a ir al cielo. Y luego dice una frase gloriosa con respecto a estos corintios. Versículo 11 dice, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está diciendo esto es lo que ustedes eran. Pero Dios decidió mostrarles gracia y les rescató de esa manera de vivir. Les sacó del lodo cenagoso de su pecado. Dios les miró con favor y a pesar de que no lo merecían, les extendió su gracia. Piense por un momento entonces, si usted conoce de dónde Dios sacó a esa persona que está junto a usted en la iglesia. Vaya, ¿qué quiero decir con esto? Usando jerga evangélica. Conoce su historia, conoce su biografía espiritual, conoce su testimonio, sabe de dónde sacó Dios a esa persona. ¿Qué es lo que era antes de venir a Cristo Jesús? ¿Cómo era su vida antes de ser creyente? Y sí, a lo mejor aquí en la iglesia podemos celebrar esa gracia transformadora que hace del sexualmente inmoral, del fornicario, el adúltero, del homosexual, del borracho, del pendenciero, del ladrón, etcétera, que transforma a esas personas y las hace nuevas criaturas, nuevas personas, les da nueva vida. Y sí, vaya, sería fantástico poder escuchar esas historias de la gracia transformadora de nuestro Dios, de su maravillosa gracia. Pero también estoy seguro de que aquí hay personas que tenemos un testimonio aburrido, ¿no? Esos testimonios aburridos. O sea, yo crecí en la iglesia toda mi vida y desde que tengo uso de razón, estoy en la iglesia. Es más,
nací en la iglesia y nací en el templo y el pastor asistió en el parto, él me dio mi nalgada y mi primera palabra fue Jesús y desde que tengo uso de razón estoy en la iglesia. Pero quizá, a pesar de estar en la iglesia todo el tiempo, como en mi caso, en mi niñez no era creyente. Y Dios me mostró su gracia. Y Dios me alcanzó y me salvó. Cualquiera que sea el caso, Pablo celebra la gracia que Dios mostró a estos corintios. Le pregunto una vez más, ¿cuándo fue la última vez que usted agradeció a Dios por la gracia que Dios le mostró a su hermano? ¿Piensa usted que usted merece esa gracia más que su hermano, más que su hermana? O a lo mejor usted se llena de autojusticia y de orgullo y entonces usted piensa, no, esa persona no merece la gracia de Dios. Cuando ve sus fallas, cuando ve sus inconsistencias, cuando ve sus incongruencias, quizá tienda a pensar de esa manera. Pero el apóstol Pablo dice, no, Señor, te doy gracias, te doy gracias. Ahora, es muy fácil desanimarse con respecto a la iglesia. Es muy fácil desanimarse cuando vemos lo negativo. Pero escuche bien, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Resiste la tentación de enfocarse en el punto negro o en los puntos negros en la hoja y entonces él le da gracias a Dios por todo lo blanco en esa hoja. Da gracias a Dios que esa persona ha sido alcanzada por su gracia. Escoge no sucumbir a lo negativo. Escoge no enfocarse en eso, sino en la gracia de Dios. Y en el pasado, no solamente el Señor, dice Pablo, les ha dado su gracia, pero también nos dice aquí el apóstol Pablo, que él está agradecido porque los corintios fueron enriquecidos en él. Hermanos y hermanas, el Señor no nada más nos salva de su ira y de la justa condenación del infierno, de la condenación eterna. No, también el Señor en su gracia nos bendice con toda bendición espiritual. Somos ricos espiritualmente en Cristo. Todo lo que es de Cristo ahora es nuestro. Y entonces el creyente en Cristo Jesús no lo entiende quizá del todo. Y el creyente necesita ir creciendo en entendimiento y comprensión acerca de lo que ya posee en Cristo Jesús. De los tesoros espirituales que son nuestros en Cristo Jesús. Y Pablo agradece a Dios porque él ha enriquecido a los corintios de esta manera. Y en particular, él aquí dice en toda palabra y en toda ciencia. Y luego Pablo entonces, un poquito más adelante, dice en el versículo 7 que no les falta a ellos ningún don. O sea, Pablo agradece que estos creyentes en Corinto, habiendo recibido la gracia de Dios, ellos recibieron dones espirituales. Y Pablo celebra que ellos recibieron dones espirituales. Y en particular se refiere aquí a palabra y conocimiento. Reina Valera dice palabra y toda ciencia. En otras palabras, estos corintios habían sido bendecidos con un don muy particular de ser capaces de poder proclamar y explicar y compartir el evangelio en maneras muy claras. O sea, tenían esta habilidad retórica, si usted quiere. Bueno, el asunto es que esta bendición que Dios les dio, como es el caso de todas las bendiciones, esta bendición, digamos, se volvió en contra de ellos porque, o más bien ellos tergiversaron la bendición y le dieron un mal uso porque empezaron a competir entre ellos con respecto a quién tenía el mejor don, quién era el mejor orador, y de hecho hasta descalificaban al apóstol Pablo por no ser un buen orador, etcétera, etcétera. Estos creyentes empezaron a ser arrogantes. Y Pablo aquí, en el comienzo de la carta, es bien interesante, de manera sutil, Pablo empieza a mencionar todos esos asuntos que eran problemáticos en la iglesia, los cuales va a abordar después. Pero Pablo
no se enfoca aquí en corregir, sino en mostrarles por medio de esta oración de gratitud que ellos no tenían razón alguna para ser arrogantes, porque todos los dones que ellos tenían fueron recibidos por gracia. De hecho, más adelante Pablo les dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Pablo desde aquí ya empieza a corregir, pero de una manera muy sutil, llevándoles de regreso al Evangelio, mostrándoles que lo que ellos han experimentado, lo que ellos tienen, es un regalo de la gracia de Dios. Y no solo eso, en el pasado, dice en el versículo 6, que Dios les confirmó, ¿sí? El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Pablo predicó el Evangelio y los creyentes lo escucharon, lo recibieron, por supuesto, y Dios confirmó en ellos el Evangelio. Entonces Pablo está agradecido al Señor por eso, muy agradecido por su obra en estos corintios en el pasado. Una vez más, le pregunto y me pregunto a mí mismo en este momento: ¿cuándo fue la última vez que agradeció al Señor por su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció al Señor por darles gracia a estos creyentes? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció por enriquecerles con toda bendición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció que el Señor le dio a este hermano estos dones y a esta hermana esos dones? No, por el contrario, el pecado que todavía mora en nosotros nos lleva a una dirección diferente, nos lleva a enfocarnos en las fallas del hermano, ¿sí? Nos lleva a ver solo lo negativo en ese hermano, nos lleva a ver sus inconsistencias nada más, nos lleva a esta visión de túnel, siempre estar viendo lo malo en el pastor, lo malo en esta persona, lo malo en este anciano, lo malo en este líder. Dios nos llama a algo diferente, y el apóstol Pablo nos muestra que por la gracia de Dios también nosotros podemos resistir esta tentación, y por más incongruente que nuestra iglesia sea, por más fallida que nuestra iglesia sea, por más problemas que encontremos en ella, podemos ver la gracia de Dios en la vida de las personas. Podemos ver su gracia y debemos ser agradecidos por eso. Bueno, Pablo también habla acerca de lo que Dios está haciendo en el presente, y de manera sencilla. Pablo dice en el versículo 7, dice que estos creyentes estaban esperando la manifestación del Señor Jesucristo, y en el versículo 8 él expresa su confianza. Otras versiones lo dicen de una manera diferente. Él dice que él les va a confirmar hasta el fin. Pablo está confiado, ¿sí?, de que Dios va a sustentarles, sostenerles, y que Dios continuará su obra. Y entonces Pablo resiste el sucumbir cuando ve lo que está ocurriendo. Pablo resiste y rehúsa darse por vencido. Él no dice: estos ya no tienen remedio. Más bien, está convencido de que porque Dios les dio su gracia, porque Dios confirmó el Evangelio, esa obra que Dios comenzó en estas personas, como le dice a los filipenses también, Dios la iría terminando, Dios la continuaría y la terminaría hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, lo que Pablo ve en esa iglesia no es el capítulo final, no es el final de la historia de esos corintios. Por supuesto que en la iglesia de los corintios, como en nuestra iglesia y en toda iglesia, habrá personas, había entre ellos y entre nosotros hay, y siempre habrá personas que profesarán fe, pero no poseerán esa fe salvadora. Por supuesto. Pero habrá otros que a lo mejor en el presente son una fuente de desánimo, quizás su esposo, quizás su hijo, quizás su hija, su nieto, quizás el anciano, quizás el diácono, quizás el pastor, quizás el otro pastor, somos tres aquí, ¿no? Entonces, usted a lo mejor se siente desanimado por lo que ve ahora,
Y a lo mejor usted ya está dispuesto a desahuciar a ese hermano y decir, este nunca va a cambiar. Genio y figura, decían las abuelitas, hasta la sepultura. Hijo de tigre, pintito. Árbol que crece torcido. Y entonces empezamos nosotros aquí a pensar, este no va a cambiar, esta iglesia seguirá siendo la misma, y etcétera, etcétera, y etcétera. Pero Pablo él no tiene esa perspectiva aquí. Pablo rehúsa pensar de esta manera. Y él sabe que él está continuando la obra. Y en el versículo 9 nos habla de lo que hará en el futuro. Fiel es Dios. Disculpen, versículo 8. Hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él les va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está confiado que ese mismo Dios que confirmó el evangelio en ellos, algún día les va a confirmar delante de él, declarando públicamente que estos que eran así, ¿sí?, o que aparentaban que siempre serían así, públicamente serán declarados como irreprensibles delante de él. Pablo no está diciendo que en ese momento los corintios son irreprensibles, de ninguna manera. De hecho, el mismo Pablo les reprende duramente, pero está confiado que llegará el día cuando Cristo Jesús venga y recibamos nuestra glorificación final. Todos los verdaderos creyentes serán presentados delante de Dios como irreprensibles, sin culpa y sin mancha. Pablo entonces tiene esta seguridad, tiene esta certeza. ¿Y en qué basa su confianza? ¿En qué basa su esperanza? ¿En su habilidad como pastor de corregir a estos corintios? ¿En la fuerza de voluntad de estos corintios? No. Pablo basa su confianza en nada más que, versículo 9, fiel es Dios. Basa su confianza en ¿qué? En la fidelidad de Dios. Dios quien prometió, Dios cumplirá. Dios que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza. Pablo dice, fiel es Dios. Este Dios que les llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y esto es clave, esto es importante. Este Dios que les llamó por gracia a la comunión con su Hijo Jesucristo, irá terminando esa obra y un día les va a presentar irreprensibles. Entonces Pablo tiene razón para no sucumbir al desánimo, al desaliento, porque sabe que Dios es fiel. Él no confía en la fidelidad de los corintios, ni siquiera confía en su propia fidelidad, confía en la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel. Ahora, dije, es muy importante lo que Pablo dice aquí, el que les llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Note, por favor, que todo lo que ha dicho Pablo aquí tiene que ver con Cristo Jesús. Versículo 4 dice que la gracia es dada en Cristo Jesús. En otras palabras, esta gracia transformadora, restauradora, esta gracia de Dios que puede restaurar tu matrimonio por más deshecho que esté. Puede esta gracia restaurar a tu familia por más rota que esté. Esta gracia que puede restaurar tu vida por más sucia, por más ruin y vil que ésta sea. Esta gracia de Dios que transforma al más vil pecador es una gracia que se recibe y se experimenta en Cristo Jesús. En otras palabras, esta es la designación favorita de Pablo para la doctrina de la unión con Cristo. O sea, si yo no soy creyente en Cristo, si por la fe en la persona y obra de Cristo no estoy unido a Él, no puedo experimentar esta gracia de la que Pablo habla. Por otro lado, noten por favor, este enriquecimiento espiritual del que Pablo habla es en Cristo. También quiero que noten por favor que aquí al final también él habla de que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea,
Pablo está hablando todo esto y está dando gracias a Dios por aquellos que han sido llamados por Dios, que están en unión con Cristo y que experimentan esta comunión con Cristo Jesús. Y Pablo está confiado que a pesar de que estos en el presente puedan todavía distar mucho de ser lo que han sido llamados a ser, Pablo está confiado de que Dios, por su gracia, culminará su obra. Pero aquí hay algo que es sumamente importante y le quiero preguntar a usted en un momento más, algo que es crucial. Mire, si usted no está en unión con Cristo por la fe, usted no puede experimentar esta gracia transformadora. Esta gracia se recibe por la fe en Cristo. O sea, no es como que, bueno, sí, yo creo en Dios así de manera general. La pregunta es si usted cree y confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquí no hablamos de un conocimiento vago de Dios. Aquí no hablamos de generalidades y de vaguedades. No, sí, yo, Diosito, yo. No, estamos hablando aquí de que si usted realmente es un creyente en Cristo Jesús. Si usted por su gracia fue llamado a la comunión con Cristo, entonces usted tiene que estar viviendo en comunión con Él. Y esta comunión, como veremos a lo largo de esta carta, no solamente es una comunión de yo y Jesús, es una comunión, sí, yo y Jesús, pero también con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es una comunión con la iglesia también. Entonces, este Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo es fiel. Pregunta, ¿a usted ha sido llamado a esta comunión? ¿Tiene comunión con Cristo? ¿Es un creyente en Cristo Jesús? Si no es así, platiquemos acerca de esto. Si tiene dudas al respecto, platiquemos después del culto. Hagamos una cita, conversemos al respecto. Ahora bien, permítame regresar y concluir entonces. Pablo tiene esta fuente de confianza, esta fuente de ánimo, de aliento. Mire, como pastor es muy fácil desanimarse, muy fácil, muy fácil desalentarse. Yo no sé si a usted, mamá, le pasa lo mismo. Usted ni siquiera, bueno, está terminando el último trazo de su, le llamamos aquí trapeador, de su mop, como le quiera llamar, ¿sí? Y está terminando y entran los hijos con los pies sucios y le manchan todo. Ni siquiera ha terminado de secar el último plato y su hijo ya puso el plato que tomó donde comió algo y lo pone ahí en el fregadero, ¿no? Usted como mamá lo entiende y digo, todos nosotros entendemos las frustraciones que se experimentan en este mundo por esas situaciones. Quizá usted también ha experimentado muchas frustraciones con su esposo, con su esposa, con sus hijos, tú con tus padres. Has experimentado muchas frustraciones con tu jefe, tu empleado. En fin, quizá hay momentos en que has sentido la urgencia de decir se acabó. ¿Sí? Se acabó. Ya quizá pasó por la mente de algunos de ustedes en algún momento. Quizá pasó por ahí esta noción de ya. No puedo vivir con no puedo vivir con esta, se acabó. Quizá has sentido, no, esta iglesia ya, no puedo más con ella, se acabó. Y así por el estilo. Ahora, como pastor, multiplique eso a la n potencia, ¿sí? No hay día, y aquí está el pastor que no me dejará mentir, no hay día que uno de ustedes no hable y diga, estoy molesto con usted, o estoy molesto con este, o estoy molesto con aquel. Estoy en desacuerdo con eso, y estoy en desacuerdo con lo otro. No hay día en que no recibamos una crítica por lo que hacemos, por lo que no hacemos. No hay día que nos llegue el rumor de que fulanita de tal está pensando en dejar su ministerio. ¿Y por qué? Que porque está molesta con fulanita. No hay día en que venga la noticia de que aquel que aparentemente estaba andando con el Señor muy bien, bueno, acaba de cometer un pecado. No hay día en que, bueno, puedo seguir y seguir y seguir y seguir, pero este no es un episodio de lo que callamos los pastores. Este es un sermón realmente acerca de la fuente de ánimo que un pastor
puede recibir. Imagínense Pablo. Pablo no lidiaba nada más con una iglesia. Suficiente tenía con los corintios, pero tenía a los filipenses, y a los gálatas, y a los tesalonicenses, y a los colosenses, y etcétera, etcétera, etcétera. Y los problemas que se agolpaban sobre él, las angustias de ver que este hermano está andando incorrectamente, de que esta hermana no quiere arrepentirse, de que fulana y mengana no se llevan, de que esta persona ya decidió que ya no va a hablar a esta otra persona. O sea, es realmente muy fácil desalentarse, desanimarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente rendirnos al desánimo, al desaliento. Se dice que Martín Lutero, el gran célebre reformador, un día enfrentó un desánimo muy grande, lo que le llevó a ya no querer seguir haciendo lo que tenía que hacer. Y su esposa, hermanas, deberían leer la biografía de Caterina von Bora, la esposa de Lutero, extraordinario personaje. Su esposa vio que Lutero andaba todo, como decimos en lenguaje teológico, todo chippy, ¿no? O sea, todo desanimado, todo desalentado. Entonces, su esposa entonces decide hacer una cosa, decide ponerse un vestido negro, totalmente negro, ¿sí? Entonces se pone el vestido negro, completamente negro, ¿sí? Así como lo planeamos hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, y entonces Lutero la vio, porque usted ya sabe, parecía de luto, ¿no? De duelo. Y Lutero la vio y le preguntó, ¿y quién se murió? Y su esposa contesta, aparentemente Dios. Y Lutero entendió el mensaje. Cuando vemos a la iglesia, cuando vemos las situaciones en la iglesia, también podemos sucumbir al desánimo, al desaliento. Y podemos empezar a pensar que Dios no va a hacer lo que dijo que haría. Pero Pablo nos recuerda 3 palabras que son una fuente de ánimo. Fiel es Dios. Esta semana recibí un pulsito muy bonito que hizo una de las hijas de Cristi. Un pulsito, yo no uso pulsitos como pueden ver, ¿verdad? Pero bueno, ni reloj ni nada. Yo me guío por la posición del sol. Pero bueno, un pulsito en el que ella puso la palabra esta que mencionamos en el sermón, tetelestai. Es un buen recordatorio de lo que, de que podemos tener paz con Dios, ¿verdad? A lo mejor puede hacer otro pulsito con estas 3 palabras. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Vaya, estás a punto de rendirte porque ves a tu alrededor y dices, esos hermanos no cambian. Recuérdate, fiel es Dios. Pero por otro lado, examina tu corazón. Examina tu corazón para ver si en ti no hay orgullo y autojusticia. Examina tu corazón para ver si en ti no hay la oración del fariseo. Señor, te doy gracias que yo hago esto y hago lo otro y no hago aquello y no hago lo otro, pero te doy más gracias que no soy como estos. Si estás a punto de rendirte, estás a punto de decirle ya no a esta iglesia, recuérdate, fiel es Dios. Si estás a punto de tirar la toalla con tus hijos, tu marido no cambia, tus hijos tampoco, tus padres tampoco, recuerda, fiel es Dios. Y si Dios ha comenzado una obra en ellos, Dios la va a terminar. Dios la va a terminar. La situación presente de esta iglesia, hermanos, no es el final de nuestra historia. No es el final de nuestra historia. Algún día el Señor va a presentar a los verdaderos creyentes de esta iglesia irreprensibles delante de Él. Así que, ¿qué hacer en el entretanto? Pídale al Señor la gracia de empezar a agradecer a Dios por su iglesia. Es más, escoja a la persona, no lo mencione por supuesto, que según usted es en la que menos
ve usted la gracia de Dios. ¿Sí? Y empiece a orar por ella. Empiece a orar por ella. Y ore, Señor, si esta persona no es salva, te ruego que la llames, que le des tu gracia. Si este joven, este niño, este hermano, esta hermana, si todavía no es salvo, dale tu gracia, Señor. Yo sé que tu gracia es soberana, pero te ruego que le extiendas tu gracia. Así como la extendiste a una persona como yo, de quien tuviste misericordia, Señor, te ruego que le des tu gracia. Por otro lado, empieza a dar gracias a Dios por aquellos que, si bien tienen fallas, recuerda, Dios les extendió su gracia. Empieza a dar gracias a Dios porque ha enriquecido a tus hermanos y hermanas con todo don espiritual. Empieza a dar gracias a Dios por sus dones, por sus talentos, por lo que Dios a través de ellos trae a esta iglesia. Empieza a orar de esta manera y sobre todo, pídele al Señor confiar en estas 3 palabras. Fiel es Dios. Que Dios bendiga su palabra.